Estamos en Aunque FM y lo que sigue es una entrevista que le hice a Alexandra Cohen el 6 de septiembre de 2019. Se emitió en el programa Hoy Lloré Canción en la 1110. LS1, Radio de la Ciudad, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Hoy Lloré Canción. Tenemos una invitada muy especial que tenía muchas ganas realmente de hablar con ella. Se trata de Alexandra Cohen, que es psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología de la UBA. Realmente me enteré de tu existencia, debo decir, a partir de una entrevista que salió en la revista Panamá. Sí. Me pareció increíble. El título es Acostarse con un boludo no es violencia. Y debo decir, perdón por la autorreferencialidad, me la mandó una amiga muy querida de Santa Fe, Nati Sender, que muy comprometida con las marchas, el movimiento feminista, y de repente Nati tiene un hijo de 18 años, Moreno, que fue, no sé si debo decir todos estos nombres, pero sí, me parece que sí. Sí, hay que hablar. Que fue acusado de maltrato sexual, abuso, por una chica que, o sea, cuando Moreno tenía 13 años y una chica tenía 15. Y fue un golpe durísimo para Moreno, criado además solo por su madre, con un pibe que, lejos de cualquier cuestión de violencia. Y lo que decía él era que, bueno, en todo caso era el mejor argumento a favor de la educación sexual, esto, ¿no? Que, qué sé yo, o sea, que un pibe de 13 años no sepa desempeñarse sexualmente es algo que debería ser normal y que... pero bueno, me llamó mucho la atención, me interesó muchísimo tu punto de vista, así que es un placer que estés aquí, Alexandra. Gracias. Tenía muchas ganas, como te digo, de charlar con vos. Contame en principio qué es para vos el feminismo. Uy, qué difícil. Bueno. Empezamos así. Mirá, de unos años a esta parte, la verdad es que de a poco me voy sacando las ganas de llamarme feminista, en el sentido de que no necesito definirme una y otra vez como feminista, no necesito afirmarme en esa identidad, porque el feminismo, como dice Florencia Angileta, no existe. El feminismo, efectivamente hay una cantidad de heterogeneidades incluso al interior del movimiento que hoy en día ya no sé bien qué es, porque me parece que el problema es que se pasó de pedir ciertas de reivindicar ciertas cuestiones o de pedirle al Estado ciertas cosas a empezar a legislar sobre los cuerpos de nuestros pares desde la adolescencia, y no solo en la adolescencia, digo, ¿no? En todas las generaciones. Y ahí ya a mí no me interesa, ese no es un feminismo que a mí me interese. Hoy todo el mundo se define como feminista. Me parece que es como nadie duda de su feminismo. A mí eso es lo que más me preocupa. Están todos aferrados a esa identidad que no es la identidad, no es un sujeto político, eso sin dudas, ¿no? No es solo eso, quiero decir. Todo el mundo se define feminista, todo el mundo está seguro de que es feminista y nadie revisa sus prácticas. Entonces, a mí lo que me interesa de unos años a esta parte es empezar a leer ciertas contradicciones en esa certeza que se afirma una y otra vez, nadie duda y todo el mundo yo diría que es al revés, a partir de su certeza se empieza a definir lo que es el feminismo. ¿No? Claro. Es como casi que es el feminismo soy yo, claro. ¿No? Y cada uno es el feminismo soy yo, cada una dice esto es feminismo, esto. Eso por un lado. Y por otro lado, todo pasa por el feminismo hoy en día. O sea, no hay manera de debatir nada sin pasar por el feminismo o por el género. Y es realmente, no sé, me parece que a mí al menos por momentos me agota. No se puede hablar de nada sin hablar de feminismo. Es como una cosmovisión. ¿Y qué opinión te merece esta cuestión? Se habla de revolución feminista. Llegué y... Estoy leyendo... Sí. Sí, ¿eh?
Perdón. Revolución. Sí, ¿existe tal cosa? No, me parece que, bueno, no es lo que yo entiendo por revolución. Me parece que es un gran movimiento que no hay que desconocer la cantidad de personas que se movilizan cada 8M, aunque últimamente son mujeres porque los hombres no pueden ir a las marchas, sí pueden, no pueden, etcétera, etcétera. Eso no se puede desconocer, pero me parece que es un gran, efectivamente, un gran hecho social imposible de desconocer, y yo misma voy a las marchas, yo misma me emociono y claro. digo, con el video que se hizo con la votación del aborto en diputados. Claro. Pero no, yo no considero que sea una revolución, porque de hecho no cambiaron muchas cosas, no hubo un cambio de paradigma. Estamos charlando con Alexandra Cohen. Acostarse con un boludo no es violencia. Ese es el título de la nota en la revista Panamá que me partió la cabeza. Y Alejandra es psicoanalista, sos docente de la Facultad de Psicología, sí. ¿Y cómo te llevas con la docencia? Muy bien, ¿Sí? Me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, hace 20 años que no quiero hacer cuentas, pero hace poco me di cuenta que hace 20 años que doy clases. Me gusta muchísimo porque además es una materia del inicio de la carrera, entonces muchos alumnos acaban de salir del secundario, con lo cual la distancia entre ellos y yo cada año es mayor, entonces me voy nutriendo también de lo que les va pasando. Doy una materia que tiene que ver justamente con eros, con el deseo, con el amor, con el goce, y entonces trabajamos mucho los discursos actuales alrededor de eso. Entonces está muy bueno. ¿Y cuáles son esos? Contame un poco sobre esos discursos actuales. Bueno, yo escribí un librito muy chiquito que es digital, que se llama Psicoanálisis por una erótica contra natura, que salió por Indie Libros, que a propósito de eso me hizo la entrevista a Agustina Escobar y después hubo otras entrevistas. Esta es la que tuvo más repercusión. Debo decir que el título tiene su punch. Se lo debemos a Martín Rodríguez, que es el editor de la revista Panamá. Martín Rodríguez. Sí. Me parece que sabe de esto. Sí, claro, un gran periodista, gran poeta. Sí, además. Exacto. Lamentablemente después la gente lee el título y no lee la nota a veces, ¿no? Bueno, y entonces pasa empiezan eso, con... pero también convoca. Convoca. Los que quieren leer... Es una nota extensísima. Estuve como 3 horas con Agustina conversando. Fue una entrevista lindísima. Agustina es muy joven, tiene 23 debe tener. Quiso hablar conmigo y fue una entrevista lindísima. Y los discursos actuales, bueno, que de eso me ocupo en el libro, me parece que son muchas veces prescriptivos, moralistas, superyoicos, que dictan cómo tenemos que amar, cómo tenemos que coger, cómo tenemos que decir. Y me parece que es un problema porque efectivamente, como decíamos, esos discursos uno los espera del poder, porque los espera del poder y está advertido que el poder regula los cuerpos y nos regula en cada época cómo hay que, efectivamente, qué es la salud, qué es la enfermedad, qué es lo normal, qué es lo patológico. Me parece que no es esperable de parte de nuestros pares o de parte de un movimiento que se pretende emancipatorio como lo es el feminismo. Claro. Ahí es donde yo discuto, porque son discursos que efectivamente prescriben conductas. Entonces en ese punto son moralistas. Eso, hay una confluencia moralista, digamos, desde Bolsonaro, por poner un ejemplo político actual, con ciertos discursos feministas. Sí, no es casual que en este momento, pero a mí lo que me asusta es que no se pueda pensar eso en consonancia efectivamente con ciertos discursos de la política o del momento. Sí, bueno, la bolsonarización de los discursos, porque se tocan efectivamente en muchos lados, porque incluso son como evangelizadores, ¿viste? Tienen la forma de la evangelización, que también es la forma de Macri, digo, ¿no? En ese punto. Y por eso digo, no importa tanto el contenido, aunque también el contenido lo podemos discutir, sino la enunciación. Es una enunciación prescriptiva, religiosa, que prohíbe, es superyoica, que dice lo que está bien y lo que está mal, que si coges así sí, si coges así no. Y además concibe todo el tiempo a la mujer como un objeto pasivo
privada de deseo. O sea, no se puede concebir a la mujer como un sujeto activo. Uh-huh. Hay una imposibilidad en esos discursos de concebir que las mujeres tenemos deseo y que ese deseo nos conduce a veces a lugares que no nos hacen bien, porque el deseo no nos conduce hacia el bien necesariamente. Y bueno, entonces en ese punto me parece que es complicado cuando esos discursos provienen de los supuestos movimientos emancipatorios. Ahora, ¿es un destino inevitable para los movimientos emancipatorios? Pienso en el estalinismo, pienso en el rock como también, ¿no? Un movimiento que podemos después discutir todo lo que está pasando en el rock, pero sí un movimiento muy machista. Es algo, o por no hablar de las vanguardias, ¿no? Sí. Artísticas que derivaron en el fascismo y ese tipo de cosas. ¿Es una condición de los movimientos emancipatorios? ¿O es una cuestión de época? Bueno, a mí me cuesta porque no sabría, digamos, pensarlo en términos de otros movimientos. Lo que sí creo es que muchas veces, vos dijiste machismo, digamos, no es lo mismo el machismo que el autoritarismo, que el poder, que cómo se piensa el poder. Uh-huh. Digo, me parece que hay una cantidad de matices que se achatan cuando distinguimos el mundo entre hombres y para seguir pensando en el feminismo, entre hombres y mujeres, o cuando esencializamos posiciones, que es el hombre es el que le hace cosas a la mujer o es el que ejerce el machismo hacia la mujer. Me parece que ese es el problema, cuando en realidad el problema no es ese. El problema es qué hacemos cada uno de nosotros cuando ocupamos lugares de poder, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese punto me parece que lo que no quiere discutir el feminismo muchas veces, o cierto sector del feminismo, porque la verdad es que hay un montón de mujeres dentro del movimiento feminista que sí quieren discutir esto y que sí están atravesadas por estos discursos, que el asunto es revisar eso, qué es el poder, cómo circula el poder, qué hacemos cuando ocupa, porque el asunto es el autoritarismo o las posiciones totalitarias, me parece, que cuando un movimiento se transforma, un movimiento emancipatorio se transforma en un movimiento de masas, necesariamente tiende hacia ahí, digamos. Me parece que el efecto es el efecto de la masa. Uh-huh. Y ahí el autoritarismo me parece que no quiere, no sé, me parece que falta. Una cosa es el ámbito de la militancia y otra cosa es quizás el momento de parar y pensar qué está ocurriendo o qué efectos tienen esos movimientos que tienen las, entre comillas, mejores intenciones. Claro, no vamos a dudar. Sí. Pero bueno, ya sabemos, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Sabes que decías esto y recordaba el otro día, entrevisté a María Galindo, que decía que se habla de empoderamiento. Y dice, no, lo que hay que hacer es desempoderar. Yo quiero que no quiero que haya un taller de empoderamiento de mujeres, sino un taller de desempoderamiento para banqueros, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Eso, el poder del dinero, ¿viste? De eso tampoco se habla mucho, efectivamente. El empoderamiento para mí es un término medio horrible. Primero porque en general proviene de la Academia Americana. Claro, no sé, hay varias versiones, pero la idea de empoderarse es suponer que uno no tiene ningún poder y que tiene que entonces tomar el poder. Digamos, las mujeres tenemos un montón de poder, o sea, me parece un poco difícil pensar que una mujer está desprovista de poder y entonces tiene que empoderarse para, qué sé yo, no está lleno de mujeres que no necesitaron el empoderamiento, necesitaron que el otro las autorice. La historia está llena de esas mujeres. Me parece que el problema es cuando se empiezan a superponer esto que yo decía al principio, el plano de las reivindicaciones públicas, o sea, ¿qué le estamos pidiendo al Estado? Por ejemplo, la legalización del aborto, aunque yo no creo que sea un asunto feminista eso, sino que es un asunto de salud pública. Claro. Esa es una distinción también, que las feministas quieren ser las dueñas tienen la épica del aborto y me parece que ese es un problema también. Cuando se empieza a superponer eso con querer legislar sobre todo, ¿no? Y hacer del feminismo un asunto que atraviesa todo y que lo copa todo y que entonces todo pasa por ahí. A mí me parece que eso es acortar, no pretenden una cosmovisión, pero se termina haciendo una especie de miopía en ese punto. Sí. Y sí, lo del empoderamiento, efectivamente, yo preferiría que haya menos abuso de poder o que
porque es muy fácil, además, no lo vemos todos, o sea, con qué poderosos se mete el feminismo, ¿no? Se mete con poderosos, no se mete con poderosos, ¿no? Bueno, también. Sí. Recuerdo, de esto recuerdo que hicimos hace unos años un título en Barcelona que fue la primera vez que pusimos una foto real sin montaje, donde en un momento Israel estaba bombardeando unas poblaciones civiles, se apareció una foto de Olmert, Ehud Olmert, que era el premier israelí, con Condoleezza Rice, decía: tolerancia, una negra y un judío deciden los destinos de la humanidad, ¿no? Exacto. Eso es empoderamiento. Exacto. A veces dicen, bueno, no hay mujeres en el equipo de, me acuerdo una discusión, no hay mujeres en el equipo de Duhovne que va a negociar con el FMI. Menos mal que no hay mujeres, o sea, ¿por qué querés que haya mujeres ahí? O gente que le pide que haya mujeres al Papa, en la iglesia, queremos más mujeres en la iglesia. O sea, ¿qué garantiza la mujer? O sea, justamente claro, eso es, por un lado, la sacralización de la mujer, suponiendo que la mujer empoderada no te va a hacer mierda, ¿no? O sea, Christine Lagarde no te va a a hacer mierda. Claro. Ahora había otra directora del FMI, ¿eh? Bueno, sí, me quedé corta, perdón. Sí. ¿No? Es muy increíble eso, suponer que eso es lo que hay un librito que salió hace poco muy bueno que se llama Feminismo para un 99%, que es como una especie de manifiesto de Fraser y dos más que ahora no me voy a acordar, que lo que dice que el feminismo liberal lo que pretende es ocupar ahora entonces, que las mujeres sean las que ocupan los lugares de poder para ser las que oprimen. Entonces que los oprimidos tienen que agradecer que ahora sean mujeres las que los oprimen, ¿no? Y hay muchas, y conocemos muchas, y esas mujeres no dudan en llamarse feministas. Y yo las veo todos los días, son mujeres que maltratan a los subalternos, ¿no? Llegan acá a la radio y dicen, ay, por favor, ¿el vaso de agua dónde está? ¿No? ¿Cómo no me vino a buscar el chofer? ¿Vos sos la chica del teléfono? Claro, la chica del Eso. Y son mujeres que se dicen feministas, y no dudan en decirse feministas. Bueno, esas son las cosas que a mí me hacen dudar y que, o por lo menos a mí me interesa revisar prácticas, las propias también, ¿no? Porque yo no estoy exenta de cometer algún abuso de poder, porque yo ocupo lugares de poder, todos ocupamos. Entonces el asunto es también estar atentos a eso. Estamos charlando con Alexandra Cohen. Alexandra es psicoanalista, es docente de la Facultad de Psicología de la UBA. Otra de las cuestiones por la que te quería preguntar era género. ¿Cómo te...? Ahí ya la cara. Esto es radio, no podemos traducir esa cara. Sí. El psicoanálisis no es incompatible con la noción de género. Esa es mi formación. Claro. ¿Y de dónde sale entonces? Bueno, sale de los estudios de género que empiezan, digamos, en la academia. Sí, creo que en la academia americana. Claro. Por supuesto, yo leo, o sea, yo leo estudios de género. No es que no lea, que no quiero saber nada. Yo reconozco. Lo que digo es que en la práctica cotidiana, la práctica del psicoanálisis es incompatible con la noción de género, porque la práctica del psicoanálisis no necesita la noción de género para poder escuchar a alguien. No escucha desde ahí, porque la noción de género tiene una cantidad, como cualquier noción, digamos, tiene una cantidad de significados preestablecidos que impiden que alguien escuche la singularidad de cada uno de los que vienen a consultar. No es que yo no sepa las determinaciones de género, no es que yo no sepa las determinaciones de clase, no es que yo no me forme en eso. Lo que digo es que en el momento, en el acto mismo de la escucha analítica, necesito despojarme de todo eso. ¿Vivimos en una sociedad patriarcal? Qué difíciles las preguntas. Yo vengo de una cena, tomé vino, estoy un poco... Traigan vino. Hay vino. Hay feijoada. Sí. Me cuesta un poco. Me parece que el patriarcado está en decadencia hace mucho tiempo. Vivimos en una sociedad que todavía tiene vestigios sí, vestigios diría, como los restos ¿no? Lo que va quedando de esa caída. Y hay machismo, por supuesto, hay muchísimo machismo. Lo que me parece que no hay que confundir es patriarcalismo con machismo, y que no hay que subsumir el género en eso, porque lo que está ocurriendo muchas veces es que
el varón es equiparable al machismo o el varón es equiparable al patriarcado, cuando sabemos que hay una cantidad de mujeres machistas, una cantidad de mujeres patriarcales. Digo, son obviedades, pero parece que no lo son, Claro. por lo menos no lo son para ciertos sectores del feminismo o del no sé, de las cosas, de los discursos que van circulando. O sea, parece que si sos hombre, soy hombre, ergo soy patriarcal, ¿no? No hay modo. Y ahí también es un problema porque si estábamos luchando para que el género no se defina por la anatomía, ¿no? Porque es contradictorio. O sea, hay una cantidad de discursos alrededor de la diversidad sexual, pero por el otro lado hay un momento en el que la sexualidad queda determinada por la anatomía. Y las reivindicaciones también, y el machismo, ¿no? Entonces, si sos hombre, sos machista. No hay con qué darle eso. Y el hombre es víctima del machismo también. O sea, los imperativos de masculinidad, digamos, cualquier hombre lo sabe. Entonces si vivimos en una sociedad patriarcal. Debe haber sociedades más patriarcales que otras, por supuesto. Pero no soy sociólogo, lo digo sinceramente, no sé porque no sé. Sí. No sé cómo preguntarte esto, pero porque aparte sos psicoanalista, sos profesor universitario y casi lo mío es medio barrial, pero el levante, ¿cómo hago con el levante? ¿Cómo se hace? ¿Qué hace un tipo frente a la situación de levante? ¿Vos decís hoy en día? Hoy. Yo no sé cómo se hace. Lo mejor que le puede pasar a alguien es no saber cómo se hace con el levante. No, pero... De hecho, pero nadie sabe. ¿Sabés que existe un tema, digo, complicado? O sea, sí, no escucho sé que hasta los cuándo se puede varones insistir o están... ese tipo de cosas. Sí, que los varones están... Sí, un poco replegados, que no saben más que habitualmente, digamos, ¿no? Porque nunca se sabe cómo abordar al otro, ¿no? No te justamente, estoy diciendo eso, pero eso es interesante porque lo que se pretende hoy es que se sepa. Sí. Bueno, vos hablás de eso en la nota, justamente que Claro. no podés saber, el Yo desconocimiento leí ante... exacto. una vuelta hace un tiempo, leí en un baño público una cosa que decía Ahí hay muchas verdades. frente a un mingitorio que decía más de 3 sacudidas es paja, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde es seducción? ¿Hasta dónde podría empezar a considerarse acoso? Ese tipo de cosas. Bueno, eso es medio fácil. Acoso es cuando te dicen, no, mira, flaco, no. Claro, no. O sea, pero no. ¿No? Sí. No. No, sí. Y bueno, O sea, el no te le es no. apareces en la Eso. casa, en el Sí, trabajo. claro. No es no. ¿Cómo es no eso? sé. Eso, no. eso. No. ¿Cómo es? Digo, Eso forma que- para mí parte del cotillón del discursivo que hay. Sí, porque no siempre no es No, no. a ver, no te estoy preguntando, ya sé lo que es acoso, no Y bueno, me estoy diciendo... pero es que cuando yo No, digo acostarse decir, con un no, boludo no, no es violencia, pero- es justamente para decir, no todo es violencia, porque si todo es violencia, nada es violencia. Exacto. Entonces, si te acostaste con un boludo, porque además en la nota lo que había surgido, si mal no recuerdo, yo no la volví a leer, imagínate, además pasaron un montón de meses, lo que Agustina planteaba ahí es que muchas mujeres se acuestan con un pibe, no les gusta después y lo quieren acusar de, no sé... Sí, exactamente, bueno, Entonces, en el caso del que bueno, hablaba pero al te comienzo. acostaste con un boludo, o sea, nos pasó a todas, en algún momento nos acostamos con alguien que dijimos, Sí. ¿para qué nos acostamos? ¿No? Bueno, un Sí, boludo, bueno, bueno. chau. Y además Todas hay las otra personas, cosa, creo, hablando a los del... tipos también nos pasa. Exacto, por supuesto, no, pero no lo puedes decir. Si decís, No. Me acosté con una boluda, Claro. no, sos Las misógino. capacidades amatorias diferentes. Sí. Como No, mínimo. mujeres boludas no hay. El asunto es también en relación al empoderamiento, hoy hablábamos en una conversación anterior, es que también las mujeres podemos decir, che, es un boludo, o sea, degradalo un poco, o sea, no es, ay, es violento, no, es un boludo. Claro. O sea, ¿por qué no pueden degradar un poco a un hombre? Por otra parte se la pasan degradando, porque los varones son entonces unos pelotudos. Bueno, por un lado se la pasan degradando a los tipos, por otro lado no pueden decir de uno que es un boludo, porque tienen que enaltecerlo diciendo que las quiso no sé qué, cuando él es un boludo. Nada más.
Entonces, lo de la seducción, a mí me parece que la pregunta está muy bien en qué punto. En que hoy se pretende que el otro sepa cómo tiene que abordar a alguien. Hay una protocolización de las relaciones. Entonces, cuando en realidad no se sabe, nunca nadie sabe cómo abordar al otro. Nunca sabe. Y no tiene que ver con una experiencia de vida, ni con acumulación de saber, porque efectivamente lo que hay es un divorcio, una escisión entre el saber y la sexualidad, o entre el saber y la seducción. ¿Cómo podés saber anticipadamente cómo vas a abordar a alguien que no conoces? Porque entonces que tenés un manual de procedimientos. Bueno, eso es un protocolo, según, hasta donde yo creo. Entonces vos vas con tu manual de protocolo y decís esto y vas tildando. Pero ahí no pasa nada. Y nada calienta menos que eso. Exacto, ¿no? ahí no pasa nada. Entonces, bueno, acá, seducción, sí, no pasa nada. La seducción es efectivamente no saber. Voy, vengo, sí, no, bueno, llámame, no, no me llames, sí, no, bueno, mañana, vemos, sí, no, bueno. ¿De verdad no somos capaces de diferenciar eso del acoso? Sí, somos capaces, porque no somos tan boludos todos. Digo, me parece que ahí el asunto es soportar suscitarle deseo a otro. Incluso aunque uno no quiera. Sí, claro. Uno suscita deseo aunque no quiera. Después uno tiene que lidiar con eso. Si uno no puede lidiar con eso y entonces porque no puede lidiar con eso nombra eso acoso, bueno, me parece que es un problema enorme, sobre todo por lo que vos decías fuera de aire, que es que las mujeres entonces quedamos privadas de deseo, ¿no? Que es no solo privadas de deseo, sino privadas de suscitar deseo. Uno suscita deseo, lo quiera o no quiera, lo sepa o no lo sepa. Puede dedicarse a no enterarse, por supuesto. Uno puede no enterarse del deseo que suscita. No contesta, bloquea, puede hacerlo. O sea, ¿por qué llamamos acoso a alguien que te escribe mensajes en privado en Twitter? No le contestás, lo bloqueas. Hay una cantidad de recursos para no quedar sometidas y para no empoderar al otro, porque eso es empoderar al otro. Eso es darle todo el poder a los soviets, al otro. Efectivamente, es darle todo el poder al otro. Es decir, le contestaste, le explicaste, el tipo te insiste. Bueno, no le querés hablar, no le hablas más. No le hablas más. Digo, es al revés. Yo estoy, digamos, lo que intenté mostrar ahí es que uno tiene mucho más poder del que cree que tiene. Estamos charlando con Alexandra Cohen, psicoanalista, docente de psicología de la UBA, de la Facultad de Psicología de la UBA. Alexandra, ahora está, me parece apasionante todo lo que estás diciendo, la mirada que estás teniendo, que lógico, debes comerte unas puteadas terribles. Muchísimo. Porque es absolutamente incómodo y saliendo del molde lo que decís. Ahora, también es cierto que vivimos en una época que yo nunca logro darme cuenta si es una época particularmente de violencias en las mujeres o es una época donde se habla de femicidios cuando antes no se hablaba, ¿no? Se hablaba de crimen pasional, se hablaba de otro tipo de cosas, y ahora, bueno, se toma conciencia de que es un crimen contra las mujeres. Ahora, lo cierto es que tenemos unas estadísticas así tremendas. ¿Cómo ves eso? No, eso, ¿qué se puede decir de eso? Es tremendo, nos tenemos que poner a llorar. Digo, no claro. Hay mucho para pensar sobre... Pero es parte de una cultura patriarcal, es parte del machismo. O sea, ¿ves eso allí o es parte de qué eso? A mí me cuesta, digo, pero porque es una deformación profesional. Me cuesta hacer análisis generales o sociológicos. Digo, no tengo las herramientas porque no soy socióloga, no tengo estadísticas, no tengo datos. Realmente no puedo pensar todo, digamos, ¿no? Entonces me cuesta pensar, o sea, los números de los femicidios sí, son impresionantes. Ahora, no puedo, pero insisto, no puedo, pero porque no tengo con qué pensar a qué se deben. No es el área de mi... No podría decir que tampoco todos los femicidios son iguales. Hay una cantidad de variables en juego que habría que analizar en cada caso. Digamos, tengo la deformación de analizar caso por caso. Entonces,
Digo, porque por más que al consultorio vengan 2 personas con el mismo problema, entre comillas, no es el mismo problema. Ujú. Porque el psicoanálisis no es una cosa que se aplica a todos los casos por igual. Entonces, no tengo cómo pensarlo. ¿Qué quieres que te diga? Es horrible, es tremendo y no baja, ¿no? No baja el número, aumenta. Tampoco estoy de acuerdo. Me parece que ahí hay que ir a leer a Rita Segato, que tiene un modo de leer los femicidios en relación al poder, Sí, al claro. capitalismo, ¿no? ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Por qué referentes, o sea, cuando hablas de feminismo, qué referentes del movimiento feminista tenías? Rita Segato sería una de esas. Es una, sí, sin dudas es una. Judith Butler también, no todo, pero por supuesto. Digamos, en general leo feministas que no rechazan lo que descubrió Freud, digamos, ¿no? El inconsciente, la pulsión de muerte. Me parece que el asunto, para mí la divisoria de aguas es esa. Es las mujeres que hoy en día a mí no me suscitan ningún interés para pensar, son las mujeres que rechazan el descubrimiento freudiano, que es no solo el inconsciente, sino la pulsión de muerte. Y suponen que uno tiende a su propio bien y que el problema es de información o de pedagogía, ¿no? Que nos informamos, y qué sé yo, el femicida no mata porque no está informado. No es porque cree que está bien lo que está haciendo, ¿no? Claro. O sea, hay cosas un poquito más complejas. Entonces, ahí Rita Segato. Yo digo, hay que ir a leer a Rita Segato, cómo ella piensa el femicidio, cómo ella trabaja con los violadores. Perfecto. Me parece que ahí, digo, yo Sí. no estoy autorizada para hablar de eso, pero remito a Rita Segato. Luego hay una cantidad de discursos que circulan que son, como decimos con algunos colegas o incluso con personas que no son colegas, que son discursos prefreudianos y premodernos, diría, ¿no? Como el inconsciente no existe, la razón, la voluntad, ¿no? Como si fuéramos todos sujetos de la voluntad y que entonces vamos hacia donde queremos ir. Y ese es un gran problema actual, que es el voluntarismo, que está replicado en los discursos del gobierno, además, ¿no? Claro. Seguimos charlando con Alexandra Cohen, psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología de la UBA. ¿Cuándo empezaste a pensar estas cuestiones relacionadas con el feminismo, los feminismos? ¿Cómo fue? Mira, en 2017 Leticia Martín hizo un libro que se llamaba Feminismos, y hay que decir que fue la primera persona que puso el plural ahí. Fue 2017, o sea, muy cerca del 2015, ¿no? Nacimiento de Ni Una Menos. Y nos hizo una entrevista a un montón de mujeres de distintos ámbitos, y la entrevista estaba muy bien. La primera pregunta me acuerdo que era, ¿sos feminista? Y entonces yo me puse a pensar si era feminista, si no era, qué quería decir. Y la segunda pregunta era, ¿qué es para vos el feminismo? Claro. Ahí yo empecé a pensar a partir de esa entrevista las contradicciones que me habitaban a mí, que habitaban a ciertas personas cercanas a mí, que se definían, como decía en el inicio, muy, muy seguramente en ese lugar. Y como el tema de la identidad y toda esta cuestión para el psicoanálisis es un punto fundamental, digamos, que afirmarse en un ser está armado de una cantidad de cosas, digamos, que no es que uno tiene un ser, sino que ese ser se arma de una cantidad de cosas que no siempre uno conoce o sabe. A partir de ahí empecé a pensar y escribí 2 artículos que tuvieron bastante repercusión en la revista Polvo. Uno fue sobre uno que llamaba Elogio de los celos. Ahí me acuerdo que yo estaba pensando ya, Sí. ¿no? Los discursos que empezaron a circular, que es, si te cela no es amor, los celos son patológicos, Claro. está mal, es enfermo, ¿no? Bueno, como efectivamente una de las cuestiones que yo creo de un movimiento emancipatorio es que deje de dictaminar qué es lo patológico y que no es patológico, escribí ese artículo que se llama Elogio de los celos. Ahí ya recibí la primera ola de crueldad de las redes, no importa, estuvo Claro. muy bien. Después escribí otro artículo, siempre para empezar a leer esas contradicciones que marca
¿no? La doxa, Claro. o la opinión común. Ahí empecé a leer. Perdón, Alexandra, Sí. un paréntesis Sí. pequeño. Sé que te tomaste un tiempo para hacer un trabajo escrito y después achicarlo a tiempos mediáticos, no sé, por ahí. Pero, ¿me contás un poco de este elogio de los celos? Ah, sí. Bueno, elogio de los celos, en una época en donde yo leía, ¿no? Que decía, si te cela no es amor. Sí. ¿Cómo que si te cela no es amor? Primero, ¿cómo es que uno podría saber qué es el amor? Primera cuestión. ¿Cómo alguien podría erigirse en un lugar de sabedor de lo que es el amor? Ya eso me molesta especialmente. Y después elogio de los celos fue a partir de una cantidad de lecturas, ya no me acuerdo mucho, pero una cantidad de lecturas que tenían que ver con, en principio, con cuestionar este moralismo o esta otra vez este imperativo que es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y lo que es patológico y lo que no es patológico. Y hablé de celos, no de celotipia, ¿no? Porque también uno dice celos y ahí hay que definir qué es celos. Celos no es que no te deje salir, que no te deje usar la pollera corta, que no te deje usar el escote. Eso es otra cosa. Celos es que alguien, no sé, tenga celos. Porque a mí me da celos cuando mi marido va a la cancha de Boca y la pasa bien. Digo, me da celos que esté, ¿no? 2 horas pasándola tan bien, claro, sin mí. No sé, obviamente, sí, no le voy a decir, no. Si yo le digo, mira, para estar conmigo tenés que dejar de ir a la cancha de Boca, soy una mierda de persona, claro, sí, digamos, sí, ¿no? La película El fútbol o yo, claro, de Suárez, no me acuerdo qué cosa. Sí, no, claro, no existe eso, ¿no? Eso no son celos. Celos es efectivamente, yo diría, casi un efecto de cierto estado de enamoramiento, a contrapelo de una discursividad o de una narrativa, yo diría, cool de hoy en día, que es la apatía, ¿no? Uno tiene que ser cool y nada le tiene que molestar. Después todo el mundo se muere de celos, pero como los celos están mal, entonces es peor, porque entonces no le puede decir al otro nada, y entonces uno es cool y deja que su partener hable con todo el mundo, con sus exnovias, que se mande fotos en pelo. No, y no te tiene que afectar, porque si te afecta es que estás enferma. Bueno, entonces... Padre progresista. Exacto, padre progresista de decir. Exactamente. Claro. Es que es algo así. Yo no me acuerdo cómo encaré el artículo, porque no vuelvo a leer, por suerte, las cosas que escribo, pero lo que sí ubiqué, que es lo que a mí me interesa en general, es, por un lado, la contradicción, y por otro lado, la especie, esto que decíamos hace un rato, el modo en que eso queda replicado en un efecto de mercado, digamos, ¿no? Como el mercado termina dictando, o el neoliberalismo, qué sé yo, termina claro, dictando, ¿no? Esas formas de amar y de desear. Eso de ser cool y de hacer cada uno su vida y de ser individualista, ¿no? Y que que nada te afecte, que no haya ningún patos, ninguna pasión. Soltar, ¿viste? Soltar, sí, exactamente, soltar. Pero después vamos al cine y vemos la de Almodóvar y lloramos y pasa pero todo lo que está mal. O sea, pero lo que supuestamente está mal. Y después lloramos cuando sí, nos enteramos que no sé, efectivamente, que a la persona que uno ama prefiere un día estar en otro lado que estar con uno. Más bien, ahora, si uno le dice, no podés ir, porque si vas yo te dejo, bueno, es más complicado. Ahora, ¿por qué no se puede celar? Si es hermoso celar, ¿no? Digo, cuando uno deja de celar, medio que ya todo te da lo mismo, bueno, qué sé yo. Y además, bueno, hice un recorrido un poco por cierta bibliografía o cierta literatura donde los celos efectivamente, Barthes. Te iba a decir en fragmentos. Sí, fragmentos, Barthes, Proust, no sé, María Moreno, me acuerdo, pasé por ciertos lugares donde los celos efectivamente son reivindicados. Pero bueno, también me saltaron, y hablé del amor libre, me acuerdo. Del oxímoron del amor libre, ¿no? y me saltaron yo no sabía cuando escribí el artículo que había una organización de amor librenses. O sea, se organizan y hacen talleres de celos, claro, porque tipo talleres de alcoholismo. Claro. Sí, de sacarte celos. Los celos. Sí, Hace 2 años que soy amor librista, ¿no? Ponele. Amor librense, claro. Amor librense. Bienvenida. Bienvenido. Y porque el dispositivo es ese, y me saltaron a decir, o sea, yo dije, pero para ser libres están bastante organizados y tienen un montón de normas, ¿viste? O
sea, es un amor Claro, libre, sí. pero con una cantidad de normas. ¿Cómo decís? Pero es increíble. Bueno, confirmaban una y otra vez lo que yo decía. O sea, no hay posibilidad de libertad. Ese es otro discurso de la época, ¿no? Hay que ser libres. Claro. Wow, no. Quiero creer que tienen líneas internas, ¿no? Me imagino que... Deben sí. Líneas Sí. fundadoras. Exacto, sí. Sí, Altamira que queda afuera, sí. Bueno, entonces, a partir de esos artículos que fui escribiendo, en realidad todo termina con Patricia Kolesnikov convocándome en el verano, me acuerdo que yo estaba de vacaciones en enero, a escribir este librito, un ensayo muy cortito. A mí me da vergüenza llamarlo libro, pero bueno. Muy cortito, que está en Indie Libros y que es digital, es el proyecto digital del cual Patricia Kolesnikov es editora. Y bueno, y salió una colección para el 8M de varios autores muy diversos, porque a mí me gusta decir que Patricia no solo habla de diversidad, sino que la practica, porque efectivamente nos convocó a distintos autores con posiciones muy distintas respecto al feminismo, y sacó esta colección para el 8M. Ahí está el librito que yo escribí que se llama Psicoanálisis por una erótica contra natura. Me acuerdo la convocatoria de Patricia fue, ¿podés escribir un libro con esas cosas que vos siempre decís? Bueno, esas cosas que yo siempre digo eran estas. Y ahí escribí, hice un compilado de estas cuestiones. Y después lo que va pasando, que yo pretendo desmarcarme, pero bueno, no siempre lo logro, es que como va teniendo repercusión, después salió esta nota, después salió otra que me hizo Tomás Trapé, que también tuvo repercusión, después salió ahora la semana pasada una de Nancy Gianpaolo. O sea, la repercusión va suscitando nuevas entrevistas. Claro. Y voy quedando como en ese lugar de eso, como de leer el feminismo, pero la verdad es que no es el feminismo mi objeto de estudio, no es el feminismo, sino los discursos, ¿no?, que circulan alrededor de Eros. Eso es lo que a mí me interesa. Y las doxas, ¿no? Las doxas que se cristalizan alrededor del deseo de los cuerpos. Y la doxa se replica y no hay forma de pararla, y bueno, y después eso son verdades universales y no hay un cuestionamiento, no hay una mirada crítica, y después, bueno, las pibas de 13, 14. Sí, es que la doxa está para no interrogarse, claro. Vos lo sabés, y no solo eso, sino que se coagula y después se resiste, digamos, está la resistencia, ¿no?, de la doxa a efectivamente a cuestionarse, a preguntar. De la doxa no se cuestiona nada, es eso y es una verdad inamovible, y como decía Barthes, la violencia de la doxa, ¿no? Porque eso también hay que ponerlo a cuenta de la doxa. O sea, hay violencia en la doxa, porque efectivamente son posiciones muy certeras, muy autoritarias, y en ese punto son violentas. Y de eso tampoco se quieren enterar, de que la violencia además nos atraviesa a todos, digamos, no existe alguien privado de violencia. Después hay grados de violencia, pero la doxa tiene violencia. O sea, cuando se la agarran conmigo, no conmigo, bueno, es que se la agarran conmigo en lo personal, ese es el problema. Ojalá se la agarraran con mis ideas, porque ahí se podría pensar, debatir. Se la agarran conmigo en lo personal, o sea, las cosas que me han dicho a mí son personales. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con una dinámica de redes sociales? ¿Con no hacerse cargo del debate de verdad? ¿Con una mezcla de cosas? ¿Con qué? Son varias cosas. Primero, yo diría, yo no me lo tomo personal en el sentido, por supuesto que es personal y por supuesto que lo sufrí y que me angustié y que lloré, porque digo, a menos que yo sea cínica, ese escarnio masivo es, bueno, vos lo sabés, es difícil de soportar. Es muy complicado. Uno se angustia mucho, a menos que sea un cínico y que no le importe nada, uno se angustia mucho. Pero yo no lo tomo a cuenta de lo que yo, Alexandra Cohen, digo, sino al modo en que el psicoanálisis sigue produciendo efectos aún en 2019. Sigue siendo resistido, sigue siendo subversivo, sigue siendo potente. Eso por un lado. Por otro lado, las redes sociales, por supuesto, amplifican esto, porque si no, ¿cómo me enteraría yo de estas cosas si no fuera por las redes sociales?
Yo no me enteré solamente por las redes sociales, porque yo las redes sociales, a la gente que me maltrata la tengo silenciada, pero imagínate que alguien como Carolina Aguirre dice que me tienen que sacar la matrícula, eso tiene una cantidad de llegada que me han hasta llamado pacientes ese fin de semana para solidarizarse conmigo. O sea, esa semana en el consultorio, los primeros 10 minutos de sesión de cada paciente, los pacientes se dedicaron a hablar de eso, porque por supuesto que a ellos los afectó. Claro. Porque la relación transferencial, tocar eso es, no es algo, o sea, es algo muy tremendo lo que pasó. Ahí me parece que el asunto efectivamente es, por un lado, las redes sociales que lo amplifican, por otro lado, las redes sociales que producen una impunidad total, que cada cual puede decir cualquier cosa, total, no pasa nada, ¿no? Cuando en realidad tampoco es sin consecuencias para las personas que hacen eso. Yo no creo que, digamos, alguien como que se dedica a ser tan violento pueda dormir tranquilo. Hay una inquietud en esa persona que seguramente tiene que manejar de alguna manera. Yo no creo que a menos que sea, no sé, yo no creo que todo el mundo es cínico. O sea, no parto de ahí. Parto de que efectivamente una persona tan violenta como esa tiene que tener además consecuencias para sí misma, digamos, no sé cómo hace. Entonces sí, las redes sociales, el psicoanálisis y sí la violencia que circula hoy en día, de la que efectivamente mucha gente no se quiere hacer cargo, sí. Me parece que es una combinación de todas esas cosas. Alexandra, esta pregunta puede sonar como a querer que sigas ganando enemigos o hasta cierto morbo, te diría. Pero no, me parece que está vinculada con esto que hablas de cómo se personaliza, sí, ¿no? Sí. El odio y no se lleva al plano de las ideas. Sí. Y no puedo dejar de pensar en la vinculación con el espectáculo y cómo este discurso de yo te creo hermana, el Me Too, las actrices argentinas, cómo en el espectáculo pegó mucho esto, o hay una especie de, de sentir que toma de conciencia, como que lo que era el compromiso político por ahí de los artistas en los años 70, 60, ahora pasa un poco por ahí, ¿no? De las mujeres hablando de esto. Digo, ¿Hablando de qué? Hablando de... ¿De qué? De situaciones de acoso, de situaciones de violencia hacia las mujeres, hablando de violencia machista, hablando de, en muchos casos de denuncias, ¿no? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Estoy pensando. Creo que a veces se confunde. Me parece que hay, por un lado, una cosa para rescatar, que es en estos años, por supuesto, se visibilizaron situaciones que antes no concebíamos, ¿no? Como violencias. Por supuesto, eso yo no lo aclaro porque me parece que estamos todos de acuerdo en eso, pero parece que hay que aclararlo, porque si no lo aclaras, entonces estás en contra de todo. Estás haciendo el juego sí, yo también le hago el juego. También dijeron que hablo todo esto para ganar machitos, no sé, bueno. Estoy casada, estoy contentísima con mi marido, no necesito ningún machito. Sí, pero bueno. Por un lado se visibilizaron un montón de situaciones, por supuesto, y por otro lado, como vos decís, se empezó a espectacularizar. Sí, porque hoy en día todo pasa por el contar y escrachar, incluso antes de ir a hacer la denuncia o en lugar de ir a hacer la denuncia. Yo no voy a desconocer que el Estado no es muy... No aloja demasiado las situaciones, por supuesto, y eso hay que seguir denunciándolo. No es muy resolutivo. Una mujer va a la oficina de violencia y la tienen 10 horas, o sea, tiene que faltar a su trabajo. O sea, el maltrato del Estado hacia la mujer, ¿no?, de víctima de violencia de género es enorme. El maltrato del Estado hacia esas mujeres es enorme y eso hay que seguir denunciándolo. Ahora, lo que yo no admito es que porque el Estado maltrata, entonces hay que ser uno el Estado, ¿no? Y sustituir eso.
porquería el modo en que el Estado se retira ante las víctimas de violencia de género. Es una vergüenza el presupuesto que este gobierno le da a las víctimas de violencia de género. Es una vergüenza las comisarías de género. Todo eso lo sabemos y hay que seguir denunciándolo. Pero eso es como, yo digo, bueno, a ver, ¿hacia dónde dirigimos los gritos? Hacia el poder y hacia el Estado. No me grites a mí, no digas que yo soy, como dijiste, funcional a la patriarcado, porque te estás equivocando. O sea, estamos en ese punto tratando de pensar algo, porque el poder sigue estando ahí. No, el poder no lo tengo yo. O sea, el poder sigue estando ahí. Bueno, entonces, eso por un lado. Entonces, una cosa es visibilizar situaciones, denunciar el maltrato del Estado, denunciar, por ejemplo, en el ámbito del espectáculo, cómo hay una cosa que me parece muy, muy interesante que se produjo en el ámbito de los actores y las actrices, que es los protocolos para los castings, porque efectivamente a las menores, ¿no?, las hacían desvestir. Bueno, todo eso es para celebrar. Perfecto. Ahora, en nombre de la visibilización, sabemos, porque lo sabemos todos, que es que muchas veces lo que se pretende es ocupar lugares de poder o lugares de visibilización o simplemente correr a uno y ponerse alguien en ese lugar. Entonces, la espectacularización es un problema. A mí me parece que, como dice tanto Zizek como Beatriz Arlo, cada uno con su estilo, muy distintos, lo que se está replegando no es tanto la esfera privada, sino la esfera pública. O sea, el avance de lo privado sobre lo público lo que está haciendo es que se repliegue lo público. Y ese es un problema. Es un problema político, además, ¿no? Es un problema que tenemos que atender. A mí, cuando leo, por ejemplo, en la época en que se estaba votando la legalización del aborto, no sé, en los debates, en toda esa época, las mujeres en Twitter, en Facebook, contando sus abortos, digo, la cosa testimonial, en primera persona, a mí no sé, no me parece que... No sé por qué tendría que ayudar eso, o la proliferación de situaciones de exposición de la vida privada de esa manera, donde no hay ninguna especie de cuidado por el que está exponiendo, porque yo, que me dedico a escuchar gente que padece todos los días, son posiciones de mucho padecimiento. Y nadie las cuida, claro. Nadie cuida esas posiciones. Y desde un costado de orgullo también se contaba de ahí, como que corriendo el eje de la necesidad de salud pública. De salud pública. Entonces, el orgullo, yo lo hice, o sea, como... El orgullo y la banalización y la idea de que es fácil abortar también. Que no hay consecuencias. Que no hay consecuencias, que nada, que es una pelotudez. Claro. Pienso en una cuestión de contexto también, ¿no? Pensaba en la etapa, justamente, nombrás a Beatriz Arlo, la etapa de la revista Tres Puntos en el año 98, que cuando la dirigía Claudia Acuña, digo, ahí aparecía Graciela Dufo, aparecía Beatriz Arlo, Dora Barranco. Sí, una cantidad de mujeres en un momento, en un contexto. Eso. Bueno, eso era otra, me parece una cosa bien distinta, ¿no? Eso exactamente. Hace poco en una entrevista mencioné esa revista, exactamente, porque esa primera persona era necesaria. Claro. Me parece que hoy en día la primera persona, no del modo en que, además hay modos de la primera persona también, no es solo la primera persona. Hay, bueno, en la literatura, lo sabemos por la literatura, que hay modos en que esa primera persona se pone en acto. Y hoy en día ni siquiera, o sea, es como si lo político quedara subsumido en lo personal. Y en lo personal y en lo individual, yo diría en lo individual, o sea, hay un individualismo al mismo tiempo, que es, si yo pasé por eso, entonces hay que legalizar el aborto porque yo aborté. Bueno, no es porque vos abortaste, no es porque vos abortaste, no es porque... Y que a vos te haya sido sencillo no quiere decir que sea sencillo. Entonces, me parece que sí, esto que vos ubicabas de la espectacularización es un punto a atender, sí. Alexandra Cohen está con nosotros esta noche. La verdad que quedaría horas y horas charlando. Es espectacular. Gracias, Alexandra, por venir esta noche. Y para cerrar, para terminar, me gustaría preguntarte, ya que tenés una posición muy incómoda para determinados, porque incómoda en el sentido de que no es cómoda para
para nadie, digamos, para la supuesta gente que podría estar al lado o pertenecer a lo que se llaman los feminismos, no, mayoría no le cae bien, y obviamente tenés los enemigos que esa misma gente tiene. Entonces no parece una posición sencilla, y desde allí, desde ese lugar, es bastante simple el asunto. ¿Sos optimista de cara a lo que puede llegar a suceder con un discurso como el tuyo? Sí, yo creo que, primero porque no soy la única, y segundo porque, debo decir que hay algo que dijo Florencia Angileta, que presentó el libro que escribí. Fuimos a Rosario y dijo algo que a mí me emocionó mucho, y es que habló de mi generosidad y de cómo yo expandí las fronteras de lo que se puede decir. Uh-huh. Y a mí eso, imagínate cómo me emocionó. Hermoso, claro. Eso dijo Florencia. Martín Rodríguez me dijo algo ese fin de semana que fui objeto de la crueldad de la masa. Martín Rodríguez me apuntaló mucho, no fue solo él, porque fue a partir de la nota de Panamá, me dijo que lo que yo estaba haciendo era un trabajo comunitario, y también me emocionó mucho, y la verdad es que la cantidad de gente que me escribió, que me llamó, que me agradeció, los chats de grupos de padres de los colegios, la verdad es que sí, soy optimista en el punto en donde yo sé que hay muchísima gente sufriendo, y que lo que yo estoy diciendo, no soy la única que lo está diciendo, no soy la única, ni quiero ser la única, ni pretendo serlo, ni me creo ser la única. Creo que eso alivia el sufrimiento de muchos, y eso a mí me deja un poco más tranquila. Igual me parece que las posiciones necias van a seguir siendo posiciones necias, y hay que tratar de pasarlo. No es fácil, pero hay que también tratar de no autocensurarse, porque en todo este tiempo, imagínate que esta nota no sé de cuántos meses lleva, yo muchas veces dije, no hablo más, ya está, ¿no? Me retiro. Pero me daba cuenta que era autocensura, o sea, que no era, ahora quiero dedicarme a investigar, no sé. Claro. No, era autocensura. Y en el punto donde yo advierto que es autocensura, esto es un tema que yo hablo en mi análisis, o sea, no es que yo, porque ¿quién se cree que es? No, yo no me creo nada. Imagínate que todo esto también me afecta y me hace seguir pensando, yo no tengo todo pensado. Y sigo pensando. Así que no diría optimista, pero sí que en el punto en donde se fueron replicando estas cosas, y gente que fue diciendo que me agradecía, o este ejemplo que vos contás, todo el tiempo me pasa. Así que sí, me deja un poco más tranquila, nada más. No sé si optimista, pero un poco más tranquila. Gracias, Alexandra. Gracias a ustedes. Gracias.